Hola Karina, Hola, hola Fernando. ¿cómo están? Aquí estamos probando todo lo tecnológico, nerviosos. Muy bien. Así que bueno, vamos a empezar. Estaba Daniel también por ahí, estaba Daniel Cotrina, Sí, está que conectándose. Ah, vamos a dar unos minutos, pero por mientras voy a partir con las presentaciones también. Pues aquí está Tony, que nos está acompañando, Tony ujú. Romero, un amigo que está dando un breve panorama de la literatura venezolana, pero escrita por mujeres, de la poesía venezolana. Y Rodrigo, que ya lo conocen, que es editor del Plexo América. Y bueno, hemos querido hacer este homenaje y ya estamos como en las últimas horas del 26 y acercándonos al 27, que fue la fecha del fallecimiento o del accidente también aéreo de varios escritores latinoamericanos. Así que vamos a dar unos 2 minutos para que se conecten bien, podamos verlo por video, ¿no? Y por poder ver las pantallas. Y empezar con este homenaje que, que bueno, nos tiene un poquito nerviosos porque yo creo que por lo menos acá en Plexo América es la primera vez que estamos haciendo este tipo de homenaje. Tiene que ver mucho con la tesis doctoral que estamos ya terminando, así que es como cerrar un ciclo, ¿no? Así que para nosotros también es importante. Ya, listo, empezamos entonces nomás, ¿no? Por ahí estaba la Mari, seguro se van a ir sumando también mis alumnos. Está Claudia Ortiz también, que es Pues, parte de mi curso digamos, de literatura, de crítica literaria, y está Fernando por ahí también, que ya ahí se va a conectar de nuevo. Y, y las otras personas, eh, está Daniel Cotrina, y no alcanzo a leer quién más está. María Elsa Corrial. Sí, y la otra. Ahí sí. No sé si pueden activar la cámara las otras personas para poder verlas. Y seguro va a ir entrando Rudy también y gente también de mi curso de teoría literaria. Y bueno, presentarles también a Fernando, muy bueno, de alguna manera. Ahí está Daniel. Daniel es del Perú, es artista de Cajamarca, ahí está. Y bueno, para nosotros también es súper importante tenerlo a ustedes, tener a Fernando aquí. Así que voy a empezar con, y así no me pongo tan nerviosa. Hice un texto que esperamos en algún momento también poder publicar y no me di ni cuenta cómo eran de alguna forma las conclusiones de mi tesis en parte. Y ya estamos en el final de esta tesis, así que es bueno porque es un texto más que nada más literario, se sale de todo ese tema tan académico y nos permite también como ir ya eh, de alguna manera contribuyendo a las conclusiones de esa tesis. Espero que les guste el texto. Voy a ir leyendo y voy comentando en parte. Y después me gustaría que pudiéramos conversar, que Fernando también nos pudiera decir algunas palabras y también mis alumnos puedan ir interviniendo y también Tony y aquí poder armar un conversatorio. Dice así, se titula 27 de noviembre. Traba nació en 1923 y murió en el 83 en un accidente aéreo. Repaso la noticia. Falla humana, 1000 pies de diferencia, error grave de navegación en un personal altamente experimentado. Lo demás, un infierno que se bambolea como la balsa de la medusa del pintor francés Géricault y que nutre la serie El mar en la plaza de Gustavo Salamea Traba. Nos dice José Ignacio Roca que en 1816 una fragata francesa en ruta hacia Senegal naufragó dejando 150 hombres aferrados a una precaria balsa a la deriva. Cuando fueron rescatados 2 semanas después, solamente 10 estaban aún con vida.
Dos aspectos singularizan este naufragio y le añaden una carga dramática e incluso política a la historia. De una parte, el hecho de que sin alimento alguno a bordo de la balsa hayan tenido que recurrir, para aplacar la sed, a lo único que pudieron salvar del naufragio, barriles de vino. De tal manera que en la lucha por sobrevivir y en el delirio de la ebriedad, el desespero los llevó al asesinato y al canibalismo. El otro aspecto clave está ligado a la causa del naufragio, una sobrecarga irregular debido a interrogación, un error de juicio del oficial a cargo. Esa imagen terrible inspiró a Jericó a realizar una de las grandes obras de la pintura de todos los tiempos, terminada 3 años después del suceso y compuesta a partir de los relatos de viva voz de dos de los sobrevivientes. Una situación límite, dirá Traba cuando la balsa de Gustavo agregará, su hijo no, su hijo artista. Para él, para la balsa de Gustavo, ella señaló que es la tragedia causada por la ambición, la ineptitud y la corrupción, la del canibalismo causado por la necesidad, lucha de alienados por un precario territorio que no deja de tener hoy en día lecturas y concordancias macabras. Me gusta pensar que Gustavo se llevó el centro y el sur de Chile, ese mar Pacífico que de Pacífico no tiene nada, y lo instaló en la Plaza Bolívar para representar a toda Latinoamérica. Parece decirnos, hacemos agua, naufragamos, vivimos en un equilibrio precario, como en una balsa en alta mar. No hay voluntad política. Se tiene el gobierno, pero no el poder, como le pasó a Allende en ese socialismo a la chilena y hoy le pasa a la socialdemocracia de Boric. He repasado una y otra vez el accidente. Me he quedado pensando en esa cadena de fallas humanas que pueden sellar nuestro destino. La balsa, un avión, esa balsa de nuevo que en la intersección del río Negro y el Solimais, a la mitad del viaje, cruce de ríos que origina el Amazonas, muere Gustavo Salamea. Un camino desvío que ya poco depende de nosotros. Imposible no pensar en Paul Auster, escritor norteamericano que en La noche del oráculo trabaja con ese azar que nos asedia cada rato y que es la expresión de esa fisura abismo que produce su proyecto escritural. En los 80, un pintor amigo, Antonio Zárate, me leyó Los cuatro monstruos cardinales, que se publica en el 65, y no sé si ya este fatídico accidente había acontecido. Sin embargo, no importa, porque para los lectores ilustrados salvajes, sobre todo si se tiene 15 años, los escritores están todos muertos y los únicos vivos son los lectores, o quizá el texto sea lo único vivo entre dos ausentes. Al escuchar Los cuatro monstruos, ensayo crítico literario de Marta Traba, intuí que se estaba jugando ahí algo importante, una prosa fulminante que sin temor a equivocarse, a latigazo logró que me habitaran, como a ella, esos cuatro monstruos cardinales, monstruos por lo que pintan, Francis Bacon, Jean Dubuffet, José Luis Cuevas y, obviamente, Virgen de Kooning. Todo después de pronunciarse polémicamente sobre el impresionismo, del expresionismo, del surrealismo y del arte abstracto. De ahí en adelante vi con mucha desconfianza el impresionismo y escribí para el doctorado un texto poco académico, que obviamente fue rechazado, ¿no? La materialidad del arte moderno que publiqué en la revista Materia Oscura. Bien poco importa si compartimos o no las apreciaciones de Traba. Lo importante acá es que a través de esta lectura accedía a una conciencia radical y lúcida que tomaba posiciones, y en ese cerro arriba de Valparaíso, y con esa perversa atmósfera dictatorial, lo que iba escuchando lo traducía como pura libertad. En una condenada tradición artística, Traba lee el panorama de su tiempo y no comparte para nada ese gesto posmoderno, una especie de tolerancia a la vela donde todo es arte y todos son artistas. Una especie de primer tigre que nos merodea y amenaza con hacernos creer que cada uno de los artistas o poetas descubren el hilo negro. A ella no le da lo mismo porque le importa mucho el valor artístico, así que inevitablemente irá poblando de 15 nombres ese museo vacío, un ensayo sobre el arte moderno ya en 1958, donde nos da una lección sobre escritura, no solo sobre crítica de arte, ya que toma a dos teóricos antagónicos en sus presupuestos, como Wilhelm Worringer y Benedetto Croce. Y el primero era el creador de los grandes sistemas espirituales históricos, hombre primitivo, hombre gótico, etc., que aborrecía a Croce, ya que éste postulaba un arte siempre individual y universal,
considerando que se terminaba rebajando el arte a estos tipos estéticos que funcionan como esquemas espirituales. Y ante este antagonismo, en vez de tomar partido, Traba nos enseña a pensar cuando genera un entronque entre los dos y se pregunta, ¿no puede el genio siempre individual seguir existiendo dentro de una dirección espiritual que no le somete ni le dicta leyes, ni lo obliga en manera alguna, sino que simplemente como una patria, como una tierra que no ha tenido más remedio que nacer? Claro, la oscilación entre las dos puntas de un camino, asumiendo la contradicción de la realidad, siempre nos permite una razón ampliada de la que nos habla Fernando Salamea, una lógica triádica que es heredera de la razonabilidad de Carlos Vaz Ferreira, de la prelógica del movimiento antropofágico brasilero, de la transculturación de Fernando Ortiz, de la lógica paraconsistente de Newton da Costa y de la ciudad letrada de Ángel Rama. Eso somos, dirá Traba, negación y ambición, una aspiración de una América integral, dirá Fernando. ¿Y qué es la patria en el arte? La lengua, la tierra, la mirada del artista que muchas veces está condenada a ser nómade. ¿Dónde está la patria en países como los nuestros, tan desarrollados en lo tecnológico, tan subdesarrollados humanamente en el uso de esa misma tecnología? Fuimos muy ingenuas al pensar que seríamos más libres en la era de la información, sin advertir que acabaríamos bajo oligopólicos comunicacionales que terminarían dominando nuestros datos y la opinión pública. Acabamos desinformados. Traba vio esa dictadura de la tecnología en los 70, siguiendo la escuela de Frankfurt, que ya en los 40 y al estar en contacto con sociedades altamente tecnificadas y donde surgen las primeras industrias culturales como Hollywood, pudieron adelantar lo que se nos venía encima. En los 90, un país como Chile estaba esperanzado en que la mejor política comunicacional de un gobierno era no tener política comunicacional. Así lo señalaba Eugenio Tironi con Imaginación. Y miren dónde llegamos. Boric canibalizado por la estrategia global de la derecha, que es desinformar, y que acaba de capitalizar el rechazo, generando una restauración conservadora no vista en Chile desde el golpe. La izquierda no solo vive una derrota electoral, sino hegemónica en Chile, y el progresismo entero es corresponsable de este gesto fascistoide del que nos advertía el poeta Enrique Lin. El progresismo no revisa sus preceptos y no está en condiciones de reconocer las causas de la derrota, mientras la derecha sigue capitalizando la bronca de los sectores populares, que en parte son neoliberales y no están interesados en los derechos sociales. ¿Qué puedo decir de Ángel Rama? Que no se haya dicho. Fundador de la revista Marcha, hice mi tesis de magíster en él, analizando La ciudad letrada, publicada póstumamente en 1984, y también en La transculturación narrativa en América Latina. Dos libros fascinantes que siguen siendo fundamentales para la crítica cultural latinoamericana, pero yo me enamoré de la Biblioteca Ayacucho, iniciada en 1974, una herramienta de integración cultural, una red entre los intelectuales latinoamericanos exiliados y una empresa de revisión colectiva de la historia y de la identidad de la región. Rama fue el crítico literario más importante de América Latina, centrando su trabajo en el modernismo, una de las puertas de entrada a la literatura latinoamericana, y en el boom latinoamericano, la consagración de dicha tradición. Leamos algunos títulos de Ayacucho. Los dejé allá. Después lo leemos. Para Rama, el crítico literario también tiene que ser un editor, porque son ellos los que desde las bambalinas logran rescatar los valores latinoamericanos. Ayacucho fue una empresa cultural sin ánimos de lucro, distinta al Fondo de Cultura Económica, que siempre fue una empresa socialista con fines de lucro. La tarea de Ayacucho era conocernos a nosotros mismos para resistir a la asimilación acrítica de los foráneos. Augusto Roa Basto, autor del Yo el Supremo, debía tomar ese avión y les escribe una conmovedora carta a Ángel y Marta cuando sucede el accidente, asumiendo que él también está en parte muerto. Comillas. Los busqué a los dos entre los restos carbonizados. Los buscaré siempre, como si en medio de catástrofe de recuerdos hubiera de encontrar vuestros rostros sonrientes, como siempre, indemnes, tras los reflejos de las llamas contra el cielo sombrío de esa madrugada. Me parece una hermosa manera de despedirse de ambos. Espero que le haya gustado el texto y por ahí el Tony me va a pasar algunos
libros de la Ayacucho, que me traje algunos, y el que quiera, uno, dos, sí. Y bueno, aquí, por ejemplo, está justo el de Salazar Bondi, que es peruano, justo mira el Daniel, Lima la Horrible, ¿no? Y otros escritos. Y bueno, para nosotros como importante está también Piedra de Habla de Ana Enriqueta Terán, de Juan Calzadilla, Forma en Fuga, Antología Poética. Y así que tenemos como unos 20, y bueno, el proyecto de Rama era lograr 500, era una utopía. Logró sacar 110, pero sería un buen proyecto, un buen proyecto. En algún momento Venezuela podría retomar en otros lados, pero me parece que tuvo también bastante resistencia en Venezuela, sobre todo por nuestro nacionalismo literario. Es decir, el pensar en nuestros países, también pensaba muy mal de los chilenos, en ese sentido, que solamente nos importaban nuestros problemas, los problemas que teníamos internos, pero porque en el fondo lo que ellos perseguían era esa América integral que también ha construido Fernando. Por ahí tengo el libro, ay, no sé si tú me lo puedes pasar, uno blanco, abajo, por ahí está el libro también de Fernando, que él digamos, me lo regaló allá, que es América, una trama integral, transversalidad, bordes y abismo en la cultura americana del siglo XIX y XX, de Fernando Salomé. Aquí yo lo ocupo también en mis clases, este y otros libros que él también me pasó. Y un poco también en esa misma línea de ser generoso, y de poder ir intercambiando intelectualmente todo esto. Así que bueno, ahora voy a abrir la palabra. Uno dice solamente una pincelada de todo lo que han significado estos 4 años. He estado 4 años estudiando o sea, para construir esta tesis doctoral. Ya está empezando a terminar, pero todavía falta. Y viene la defensa, y de alguna manera me preparo para también defenderla, y esto es parte de esa preparación también. Así que le voy a dar la palabra también a Fernando para que nos diga algunas palabras, y ahí vamos conversando también entre todos. Bueno, ante todo, Karina, muchísimas felicitaciones por la próxima culminación de la tesis y muchas gracias por este pequeño homenaje a Marta y esta reunión entre amigos, colegas y pensadores de América Latina. Simplemente pues agradecerte por ahora tu texto, muy bello, muy sugerente, con toda esta línea fundamental de los bordes, de las resistencias, los límites que configuran nuestro continente y que has sabido captar magníficamente dentro de esta generosidad que has tenido para leer a la vez durante mucho tiempo a Ángel y luego durante mucho tiempo a Marta. Mm, Obviamente para mí es algo muy, muy especial porque ellos dos fueron mis grandes maestros intelectuales, entonces que haya una persona en el mundo que haya dedicado muchísimo tiempo a ambos es como una especie de fraternidad extraña y maravillosa que ha sucedido a lo largo de América Latina. Muchísimas gracias por ese trabajo que has hecho. Y pues quería también resaltar este hecho muy importante que has mencionado de la prosa mixta de Marta, que es realmente fundamental. Ese hecho de que Marta venga de este continente pleno de mixturaciones y de tránsitos y de transferencias y de transculturaciones. En Marta se convierte en un sistema de escritura extremadamente interesante donde ella es capaz de conjugar las fortalezas de la crítica y las fortalezas de la novelística. Eso es bastante inusual. Usualmente un crítico tiende a ser bastante parco en su manera de escribir. Marta de alguna manera se lanza a una especie de imaginación extraordinaria en su crítica y a su vez también en la novelística hace una crítica fantástica de su imaginación. Entonces esa mezcla de las dos cosas en Marta Traba ha sido bastante especial y tal vez la caracterice dentro de nuestro continente en esa amplitud de haber sabido conjugar las tareas de la crítica, que básicamente son
son cuatro: ver, saber ver, enseñarles a la gente a ver lo que se está tratando de entender, luego describir con mucho cuidado, luego calibrar y luego de alguna manera elucidar. Ver, describir, calibrar, elucidar, tareas fundamentales de la crítica, que ella conjuga fantásticamente con las tareas del novelista, que son similares en ciertas partes y en otras partes distintas. Yo las describiría como también saber ver y describir, pero luego, más que calibrar, abrir la imaginación de una manera muy, muy profunda y lanzarse a conmovernos completamente. Entonces el novelista nos conmueve, el crítico nos ayuda a entender mejor el mundo. La combinación de esas dos cosas rara vez se da. Realmente no conozco muchos ejemplos de grandes críticos y buenos novelistas, o de grandes novelistas y buenos críticos a la vez. Ella fue ese caso especial, y creo que gracias justamente a estar en este extraño borde que es América Latina. América Latina le dio todas las herramientas y las supo manejar fantásticamente. Gracias a estar en América Latina tuvo una visión única y peculiar que no hubiera tenido si hubiera estado en Nueva York o en París o en cualquier lado. Entonces eso fue muy interesante, y todo eso lo has sabido captar espléndidamente, Karina. Entonces, nada, de nuevo, simplemente agradecerte por todo el trabajo de todos estos años y felicitaciones por la próxima tesis. Gracias, Fernando. No sé si quieren decir algo, conversar un poco también. Claudia, por ahí está Daniel. ¿O preguntar algo? Sí, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Conocerlos ha sido para mí una, ay, perdón, tengo un poco de tos. Ha sido una apertura, así como dice Fernando Salamea Traba, que estaba leyendo que está considerado una de las 100 mentes globales contemporáneas. Pues para mí es un gran honor y Karina, ustedes han abierto en mí el interés por la crítica literaria. Yo tenía un poco de temor, podría así decirlo, porque siempre he escrito desde lejos, desde tal vez lo superficial. Y la preocupación era profundizar demasiado mientras escribe y llegar a confundirme un poco, pero pues no, es mejor saber con conciencia lo que uno está escribiendo. Así que para mí es un gusto estar aquí. Guatemala celebra el Día del Artista Nacional el 27 de octubre por algo similar que pasó en un avión que iba a Petén. Murieron varios artistas nacionales, escritores, músicos, no tengo exactamente los nombres ahora. Entonces, pues de alguna forma el arte nos ha humanizado más y estas tragedias pues lo humanizan aún más, ¿verdad? Como decía, es sorprendente que alguien reconozca que nacer en Latinoamérica te da otro punto de vista, ¿verdad? Cuando es un poco más complejo de lo que podría parecer. Eso me pareció muy interesante de lo que decía. Pues eso, muchas gracias por presentarnos, por abrirnos un mundo. Ahí está entrando también Rudy y también se está uniendo también la Jenny, que es una artista colombiana que también nos está acompañando. Ahí está Rudy, ellos son de Guatemala, Fernando, son parte del curso que tenemos de teoría literaria. Así que ahí estamos conversando. Yo, digamos, hice una primera intervención con la lectura de un texto. También Fernando nos está, ¿cómo se llama?, acompañando ahora, su hijo. Y me gustaría generar una conversación. No sé si ustedes acá tienen alguna pregunta, alguna cosa. Hazte más acá porque no te ves. Sí. O Rodrigo, o por ahí la Jenny, si se puede ver. Pueden preguntar nomás. Preguntar algo de la tesis, de la obra de Marta Traba y de todo lo que, porque hay muchas cosas que se pueden conversar.
Yo sí te preguntaría, Karina, yo sé más o menos de qué se trata, pero sí me gustaría saber finalmente cómo quedó organizada la tesis, cómo fueron los capítulos, cuáles son las líneas principales. Mira, al final estoy definiendo ahora el título, al principio era la intertextualidad refleja, un concepto de Pedro Lastra que tomó Enrique Lin también y que implican los desplazamientos que hace el mismo autor entre producciones de distintos géneros. En este caso, Pedro Lastra es un crítico chileno que trabajó este concepto a raíz de Rubén Darío y cómo él iba haciendo estos desplazamientos, ¿no? De distintos elementos desde su obra poética hasta digamos, la parte también ensayística. Y trabaja entonces los raros de Rubén Darío. Y eso yo lo extrapolo a la intertextualidad refleja que veo en esta mezcla que tú hablabas que es tan inusual, que en el fondo una crítica de arte salte a ser novelista, tratando de sustentar que hay un puente en Los Cuatro Monstruos Cardinales como un texto literario. Y se llama entonces al final algo así como Desplazamientos críticos ficcionales en cuatro novelas de Marta Traba. Y la mitad tiene que ver con el contexto histórico, artístico, la discusión del estado del arte, como dicen, pero también su biografía que la fui intercalando entre la cosa más personal, pero también principalmente sus libros. Y para ir llegando, bueno, construyendo la hipótesis también y trabajando las cuatro novelas. Y apliqué el expresionismo en las ceremonias del verano, el existencialismo en los laberintos isolados, aplico el exilio en cualquier lugar y aplico todo el concepto de crónica, principalmente en América Latina. Cada capítulo tiene 8 a 10 páginas, pero sí se me desbordó un poco en América Latina porque mucho ya llega como a 19 20 páginas. Y bueno, estoy reforzando la hipótesis con también tus textos que tienen que ver con la lógica, porque me interesa harto la lógica latinoamericana, o sea, la línea de la lógica latinoamericana, que se sabe muy poco, pero tiene que ver con que también lo publicó La Lógica Viva de Carlos Bá Ferreira y que tú tenías en tu hermosa biblioteca que está atrás tuyo. Ujú. Así que, y que tiene que ver con el concepto que tú también hablas, pues, de transculturación. Y lo que quiero hacer es una línea, sustentar bien eso, porque me parece súper importante que se sustente una tradición del ensayo crítico latinoamericano y no haya tantas discontinuidades como yo he visto de repente, que hay como mucha discontinuidad. Por ejemplo, mucha crítica a la ciudad letrada sin realmente leerla bien, comprenderla, ¿no? O a la transculturación inclusive, porque el posmodernismo como que intenta cortar la historia de la crítica latinoamericana. Entonces, me interesa la continuidad. Y también entraba, me interesa su coherencia y su continuidad en toda la producción novelística y crítica. Entonces, en eso me he llevado harto tiempo para hacer los engarces entre la crítica y la novelística, probando todo el rato estos entronques. No me quise meter porque tú eres matemático y es más fácil para ti, pero por ejemplo en el relé, ¿no? Pascaliano, que tú hablaste, claro, me puse a investigar y todo, pero es un tema fascinante, no voy a terminar nunca. No es mi área la matemática, ni tampoco era mi área el arte. Entonces también tuve que tomar clases de historia del arte. Ya llevo 2 años, casi Ujú. toda la semana o cada 15 días, porque justamente entraba a una exposición y no lograba discriminar lo bueno y lo malo, y si lo lograba hacer, no tenía cómo argumentarlo. Es distinto a la poesía, para mí, o el cuento, la novela, porque yo le echo una miradita y digo, no, esto no funciona, esto no funciona. Me Mm. siento con más fuerza, sobre todo en la poesía.
pero en el arte dudaba y no podía argumentarlo. Y ahora tengo más posibilidades de argumentarlo y eso realmente es como entrar de nuevo a una exposición, o sea, aprender a ver de nuevo, como lo de Romero Brest, ¿no? El tema de ver y estimar, volver a ver. Entonces ahí me di cuenta de que en la universidad recién aprendí a leer por unos profes que me enseñaron en una oficina, me preguntaron si yo sabía leer y yo dudé. Y no era juntar palabras y nomás, ¿no? Y me empezaron a hacer preguntas sobre todo lo que implica en un cuento. Se llamaba Historia de una ventana de la Pía Barro, de una escritora chilena. Me acuerdo muy bien, porque ese día, en segundo año de universidad, me di cuenta que no sabía leer. Porque ellos me preguntaban, Juan Vargas se llamaba, nunca fue mi profesor, entonces yo le decía profesor, no profesor y Gildy Baceta y me preguntaban los dos, me bombardeaban y no sabía qué responderle. Y ahí me dijeron, ya, esto tiene indicio, esto tiene esto, y ahí realmente me enseñaron a leer. Y ahí me di cuenta de que esto era mucho más complicado, que la novela, el cuento, la poesía implica esa razón ampliada que dices tú, esa razón más sensibilidad que hablaba Ferreira y ese entronque que no es tan difícil, o sea, que no es tan fácil de hacer. Y que tiene que ver con las matemáticas, con las ciencias y todo. Como que no tengo que renunciar a todo lo que me gustaba cuando estaba chica. Entonces ahora puedo irlo mezclando. Y eso me gusta porque tiene que ver que voy eh, aprendiendo a hacer textos también, a textos escriturales que a mí me gusten más. Y las exposiciones ahora las veo de otra forma, entonces estoy como viviendo toda esa experiencia y entonces creo que en realidad la posmodernidad es muy peligrosa porque no reconoce los proyectos modernos. Pero ¿por qué no los reconoce? Porque no los investiga. eh, Como decía Martín, no se puede defender algo que uno no conoce, no recepcionamos nuestros propios proyectos. Entonces, claro que hay que ser latinoamericanista, no queda otra, no hay opción, porque es el diálogo entre los distintos pueblos latinoamericanos lo único que nos puede permitir eh, o impedir este mimetismo cultural, ¿no? De poder estar pendiente de los centros hegemónicos en el arte o en la poesía, también pendiente de ahora esta ciberpoesía o esta poesía de las redes. Me interesa mucho esa crítica que se hace a la tecnología, porque no está bajando la cantidad o la calidad de las democracias también. Entonces, claro, esto también es político, pero político como rama y como traba, es decir, sin apostar al realismo socialista de la Unión Soviética, eh, desmarcándose del estalinismo rápidamente, eh, pudiendo establecer más la libertad intelectual por sobre la, mm, los partidos políticos, esas posiciones más dogmáticas de la izquierda. Entonces me interesa esa parte de cómo uno construye una izquierda que tenga que ver más con, primero pongamos en el piso la libertad intelectual y quien se atreva a como no defenderla digamos, vulnerarla, no debiera tener nuestro apoyo. Y eso es lo que he aprendido con Rama, yo quería siempre trabajar a Marta Traba, pero Marta Traba fue coeditada, o sea, fue reeditada, fue editada después. A Rama se lo descubre hace unos 15 20 años y justo a Trabas se le ha ido reconociendo, yo diría que con Ana Pizarro, principalmente acá, y las biógrafas también argentinas, y toda la construcción colombiana, hace unos 5 o 10 años, una cosa así. Entonces yo no la tenía a mano cuando el 2006 más o menos empecé con Ramos. eh, Porque ahí estaba siendo descubierto, ya había sido descubierto Rama, y tuve que darle tiempo para llegar a Satrava, y eso también implica que los proyectos editoriales no son menores, que se necesitan las traducciones argentinas
Nosotros sin la traducción argentina no damos ni un paso. O sea, Argentina y México producen los traductores, las traducciones más importantes y antes de que todos nosotros, en marxismo, en términos de crítica literaria, en todo. Y entonces necesitamos a los argentinos. Y eso es lo que como que se me ha ido haciendo un mapa de que necesitamos a este en esto, necesitamos a lo otro en esto, así. Y voy generando un mapa y me siento muy relacionada con lo que tú dices, está como trama integral. Faltaría otra tesis doctoral, como te decía, para construir todo lo de los Alameas, ¿no? Porque No, ahí no vale la pena ya. claro, porque ahí tú tienes claro, el periodismo, cómo Mm. fue importante también el periodismo y la política, pero al final he ido encontrando esos tutores intelectuales en otros países que a lo mejor, aunque con Lastra, con Lin y todo, yo siempre vuelvo a Chile, pero al final igual he ido encontrando afuera esa generosidad de... Entonces al final también la práctica me ha hecho latinoamericanista también, pues no es, no es al revés, no es una imposición. Tú vives así, pues, lo vas construyendo así. Sí, eso es Y muy me di la bonito. vuelta larga, pero... Eso es muy lindo. Y acerca del proyecto editorial que mencionabas, hay una buena posibilidad, imagino, con Rodrigo y con Plexoamérica de que tu tesis se publique. Claro, y me gustaría también, o sea, en el intertanto de estos años me he ido dando cuenta de que hay libros también que no se han publicado. Entonces, por ejemplo, Los Cuatro Monstruos Cardinales, y que es un, un desafío mayor porque también está el tema de las imágenes, los derechos de autor, todo lo que lidiaba Rama en Ayacucho, ¿no? Un, o todo lo que necesita la crítica de proyectos, libros que tienen que sacarse de nuevo reeditados. Y para eso tienen que ser especialistas, ¿me entiendes? Entonces todo eso a mí me da vuelta en la cabeza y claro, me gustaría sacarlo con imágenes, en nuestro caso diseñarlo bien y hemos sacado otras tesis ahora último, entonces tenemos nosotros una cosa pendiente para nosotros también, con nosotros, con nuestros trabajos también poder sacarlo y que no se pierdan las tesis, Sí, que no se esa pierdan. tesis sería bien importante porque que yo sepa no se ha escrito nada cercano, ni siquiera a lo que tú has mencionado. Entonces estaremos muy atentos. Sí, Cantari hizo un trabajo de la zona del silencio. Y ahí yo me di cuenta después que la hipótesis no estaba equivocada, porque él lo llevó adelante, pero solamente en la zona del silencio, que es Mm. un teórico norteamericano. Pero ya se había hecho, ahí lo tuve que traducir, que estaba en inglés, que sé yo, ahí me ayudó Rodrigo. Pero ahí me di cuenta de que no estaba equivocada la hipótesis y que lo que conversamos también en Colombia era importante porque hay que defender la continuidad, la coherencia, el trabajo, el estar actualizada completamente, el tener el tema de no tener complejo a los franceses, a los norteamericanos, ser un caníbal, tener un gesto antropofágico como el movimiento antropófago, Mm. para llegar a lo latinoamericano y situarse. Ese yo creo que es como la principal lección de los dos. Y manteniendo la independencia todo el tiempo, o sea, apoyando la Revolución Cubana, pero después demarcándose en lo mismo que yo creo que nosotros no hubiéramos demarcado, el caso Padilla. Entender el caso Padilla es importante para nosotros, es una lección. Entonces, y después Reinaldo Arena. Cuando Rama defiende a Reinaldo Arena, da el otro gesto que tiene que ver con, no, pues, hasta aquí nomás este proceso revolucionario. Entonces, eso al final a uno la va construyendo también como un intelectual, yo digo, barrial y latinoamericanista ya definitivamente. Todas estas lecturas y te va generando todo este proceso de conversación constante, porque queda ahí metido más en Colombia, con toda la historia de Colombia, que incluso los chilenos. Pero eso te permite también estar
relacionado con todo Latinoamérica y no solamente con un país. Entender Colombia no es menor, no es menor porque está el realismo mágico, porque de alguna manera es la pieza fundamental del boom, eh, sea como se sea, es la consagración de la literatura latinoamericana afuera. Entonces a mí me interesa ir llenando las piezas de este rompecabezas para yo hacerme como una perspectiva más amplia, un friso. Eso. Magnífico. ¿Y por qué Marta Traba y no otro autor o autora, pues? ¿Por qué ella? Eh, yo creo que el impacto de que me haya leído Los Cuatro Monstruos Cardinales a los 15, 20 años fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque era dictadura, plena dictadura. Era muy raro que un pintor en un cerro arriba de Valparaíso tuviera Los Cuatro Monstruos Cardinales. Creo, no sé si lo tenía en fotocopia, no me acuerdo, pero me leyó bastante de esos cuatro monstruos cardinales. Entonces yo pienso que siempre quise escribir así, uno hace las tesis por tu biografía. O sea, no hay otro texto que tu biografía al final, a pesar de que tienes que generar un distanciamiento, pero siempre tiene que ver con algo personal. Y lo que yo vi ahí es que había literatura haciendo crítica de arte. Y no entendía muy bien la crítica de arte, pero sí algo de la literatura. Había leído ya El Señor de la Mosca de William Golding, que es toda una inspiración para mi poesía también, por eso el Tótem de las Moscas. Entonces yo creo que me impactó tanto que yo dije, algún día voy a, a trabajar. Bueno, también es loco porque yo trabajé a rama también sin complejo y todo, pero yo nunca trabajo a una persona como por ser mujer o por ser hombre, porque también estaba en la línea de trabajar a una mujer y todo, pero como soy muy contra, me daba rabia eso. Sino que yo creo que lo que me convenció es que ella fuera novelista y no fuera como reconocida. Y, y entonces sentí también que podía probar, entre comillas, esa hipótesis, ver si funcionaba, porque como era tan inusual, eh, había escrito un libro de poesía y si hubiera sido poeta hubiera sido mucho más fácil para mí. Entrar por allí, claro. Claro, pero yo, porque podía, lo más seguro, casi todos te decían, si uno es poeta, como trabajar en poesía. Entonces tuve que meterme en el arte, que no es mi área, y pasar más años quizás de lo que debería haber pasado supuestamente para la academia, y después funcionar con la crítica de arte que te hace acercarte también a ese pintor al Antonio que me leyó ese tiempo, y a las novelas que ya es como más mi espacio. Entonces, era como tener varios géneros, entre comillas, en la crisis de los géneros, pues, obviamente, en mezclado, en mezcla. Y eso es muy raro en una mujer también. Entonces, esa capacidad, esa inteligencia es lo que a mí yo creo que me hace admirarla tanto, que puede hacer buena en crítica literaria y buena en novela. Y entonces yo digo, no, esto hay que investigarlo, esto, cómo funciona su cerebro y tiene que ver con la creatividad, la plasticidad también que habla Fernando. Entonces, o sea, yo creo que todos quisiéramos una cosa más plástica en nuestro cerebro, menos rígida. Y, y en el fondo uno va haciendo una imitación de ella, ¿no? Y de Rama también, porque va haciendo tanteos, pero sabe que los tipos lo lograron. Entonces, esa admiración es lo que genera toda la cultura. Si tú ves, todo el mundo se mueve por esa admiración. Y justamente también por todo lo que rechazamos, lo que ella dice en algún momento, la filia, la manía. Entonces son las dos cosas que hacen fricción, que hacen tensión. Es el conflicto, además ella era muy conflictiva, muy polémica, yo me siento completamente representada en eso, que la hayan echado de tantos países latinoamericanos. A mí, en vez de que cuando alguien me dice que es conflictivo, a mí eso me atrae. No me gusta la gente agradable. Entonces, como que yo escuchaba y decía,
¿por qué tan polémica en esto? Y decía yo, claro, o sea, lo que está planteando es cuático, pero más que estar de acuerdo o no con ella, me gusta la gente polémica porque te plantea desafíos que las personas que se llevan bien como con todo, Mm, nunca te van a plantear. Entonces, uno puede crecer. Y creo que ahí claro, el polémico siempre está viendo como la otra cara de la moneda de... el pensar al revés, lo que ella Claro. dice, claro. Ese pensar al revés, además lo conceptual, el órbita propia, el pensar al revés, todo me termina como capturando. Sí, y hay otra persona que estaba aquí Sí, también. sí, la persona del iPhone está. ¿Quién es la persona del iPhone? Sí, adelante. Estás No hace sé si tiempo soy yo la del iPhone. Sí, 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 Mari. lo siento, es que a veces esta cosa del Zoom ya vieron de que está como lo del tema de la actualización de datos. Entonces creo que ahora no reconoció mis cuentas, pero eso es bueno, estoy de incógnito. pero Bueno, preséntate, preséntate. pues mi nombre es María Herrera para quienes no me conocen y soy guatemalteca. Eh, yo quería preguntar, eh, ¿cuál fue como tu método para armar tu tesis? Y si fue como el método científico, me gustaría saber qué fue lo que más disfrutaste, o sea, dentro del método, de tu método de investigación para armar esta tesis, ¿qué fue lo que más disfrutaste? Eso es uno. Y lo otro, yo escucho mucho el tema este sobre el territorio. Por ejemplo, cuando iniciaron a hablar, hablaron sobre el tema del nacionalismo y que a veces no dejamos ir como esa cuestión de los nacionalismos, nos crean también barreras que no nos dejan ver Claro. más allá otros autores, por ejemplo. Pero también en el tema del territorio estabas hablando sobre Marta Traba, que vistes esta temática en ella, sobre el exilio. Entonces, que también tiene que ver con el territorio. Y lo otro, cómo es que logra ella como, ¿cómo se puede decir? Como quitarse esa barrera mental de los bordes o de lo que nos divide, digamos, para poder hacer esto más allá de, porque hacer como esta especie de crítica a nivel latinoamericano, para mí es como bastante, no solamente expansivo, sino que es como muy ambicioso. Entonces sí me interesa mucho como el tema de la territorialidad, cómo es que tú logras ver o logras captar todo esto. Mira, cuanto al método, usé a Auerbach, que es un teórico importante porque él construye un libro, está por ahí, se llama Mímesis, y, y él tiene una lectura directa de ciertos textos, de Virginia Woolf, de distintos textos, y yo lo él es No, un está historiador acostado ahí encima de la. alemán, ¿no? Y va tomando ciertos Pásalo. fragmentos No, de ciertas obras y de ahí saca todo una reflexión ese. y sin mucho pie de página, sin, este es un libro de Losada a propósito de las traducciones, sale por Argentina esto, un Losada del 50, está pero súper viejito o algo así. Fondo Cultura. Ah, un fondo de cultura, perdón, un fondo de cultura del 50. Y este es un libro, claro, se llama Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental. Entonces, eh, es interesante porque él coloca un fragmento de cada uno de los textos que va analizando. Entonces me di cuenta de que el método de investigación mío tenía que pasar por una lectura directa, como que yo sentía que tenía que sacar un fragmento de las primeras páginas de los libros de Marta Traba y de ese fragmento, de esas primeras páginas, armar una reflexión que no tuvieran tanto que ver con la teoría literaria, sino que con la propia apreciación de mi lectura, pero sobre todo haciendo este entronque con la crítica de arte.
Y así yo generaba de alguna manera una lectura, lo estoy pensando ahora, puede ser las conclusiones, una lectura que fuera en sí una intertextualidad refleja también, que la lectura fuera una experiencia de lectura que en el fondo me mandara de un lado a otro, desde los corpus de la crítica de arte a la literatura y desde la literatura a la crítica de arte, porque yo iba a tener un acceso también en la novelística a la lectura directa, y yo ya estaba leyendo la crítica de arte. Entonces también me permitía una independencia de toda la crítica literaria que tenía en mi cabeza y de la filosofía y todo. Porque en el fondo con Rama yo estuve muy metida dentro de la crítica cultural y literaria muchos años. Tuve que leer Argueda, la transculturación, hice textos de eso, sobre todo Los ríos profundos, ya lo había leído, pero lo tuve que releer. Todo lo que él habla de transculturación narrativa en América Latina, todas las novelas que él pasa a revista en ese libro, yo me las traté de leer casi todas. Entonces, pero siempre con la crítica literaria. Entonces quería salir un poco de eso para entroncar novelística con crítica de arte. Entonces, el método de investigación me lo dio Auerbach, pero cuando fui a exponer el anteproyecto, obviamente que me dijeron, pero ¿de dónde sacaste esta cosa de intertextualidad refleja? Y ahí me di cuenta también que era un chileno que se fue a Estados Unidos mucho tiempo y que siempre ha estado nómade, siempre ha sido nómade Pedro Lastra, y yo creo que ha sido poco reconocido también aquí. Y me di cuenta que yo también podía rescatar ese texto que también había sido un concepto tomado por Julia Kristeva y todo el tema francés con la productividad. Gené. Claro, tenía que ver también con la lingüística, que también es un gran tema, que también trabaja Fernando con Peirce y todo. Entonces uno se va metiendo, se va metiendo. Y lo que más me genera disfrute es que es mío, es mi propio método. No hay, o sea, Auerbach no ha sido reconocido tampoco. En general no se trabaja así, menos en un doctorado. Se trabaja con toda la crítica literaria primero, pero no hay una lectura directa de las novelas y un entronque con la crítica de arte, sobre todo. Puede haber entronque con la crítica literaria incluso de sus propios textos, lo que pasa con Lin, por ejemplo. Y Enrique Lin acá dice, lo descubrí hace poco, que el género que él construye es la intertextualidad refleja, agarrando el concepto de Lastra. Entonces, no estaba tan equivocada ahí, o sea, puede ser la intertextualidad refleja un género literario, en este caso un género poético, que rescata al poeta para sí mismo. Entonces ya ahí hay otra cantera que me hace ver que el método, eso me genera un disfrute porque voy a incomodar ya a la comisión y ya sé por dónde se van a entrar, por dónde van a entrar, ¿no? Porque en el anteproyecto se tiraron con todo, y claro, porque ellos son de estudios culturales también y son todos postmodernos. Y lo que yo estoy haciendo es anacrónico, es moderno, es como tratar de entender lo moderno, porque la verdad le estoy diciendo a ellos, la verdad, lo de usted es inconsistente, eh, no me ha formado muy bien tampoco en este doctorado, he tenido que ir construyendo esto sola, el método es mío y Auerbach va a ser rescatado también desde aquí. Eso es el disfrute mayor. Tengo, Y hay una ¿sí? cuestión, Karina, perdón, sobre esto de mimetizarme, me parece como muy interesante y quizás eso ha de haber sido como también parte del disfrute tuyo, me imagino, porque hay como ¿cómo te puedo decir? Como una especie de intercambio con el autor a través de sus textos. Entonces, eso me llama la atención. Y lo otro es sobre la hipertextualidad, porque también acá en Guatemala hay un maestro que nos da clases también a nosotros. Y también él nos hablaba sobre el tema de la hipertextualidad de los textos, que a veces también, a veces hay autores que lo usan, pero lo usan sin saber. Es como que ignoran que lo están haciendo, pero lo hacen. Entonces, pero en tu caso, con lo de tu tesis, me parece muy interesante porque sí es algo que tú estás haciendo adrede, que buscaste un método y lo llegaste a realizar.
Solo eso Claro, quería lo que comentar. pasa es que yo pensaba que Auerbach, o sea, uno puede pensar que Auerbach está defendiendo la mímesis, pero lo que está diciendo Auerbach en la mímesis, en la realidad en la literatura, es lo que en el fondo está echando abajo, por fin, la mímesis de los griegos, porque en el fondo lo que está diciendo es, está estableciendo una experiencia de lectura, poniéndote el texto y haciéndote patente que eso siempre, como decía Borges y todo, es un artificio, como dijo el formalismo ruso, ¿no? Es un artificio y es una representación. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo es diciendo, hay una realidad en la literatura que no es mimética al final, es la representación, es el artificio. Y eso tiene que ver con el lector y la experiencia de lectura y esa lectura que sea directa. Entonces, es un historiador que nos enseña a nosotros, a los críticos literarios, a la gente que se dedica a la literatura o a la poesía, qué sé yo, que hay que generar un distanciamiento del texto y nos lo enseña no con teoría, sino que la práctica, haciéndolo él. Entonces tú te vas dando cuenta de que justamente lo está llevando a cabo y a través de eso te hace pensar y te hace tirarte a la piscina también de cómo tú haces tus propios análisis. Y claro, él no parte con las líneas de intertextualidad como los franceses, él está desde la historia y desde lo alemán, ¿no? Pero tiene una alta sensibilidad para la lectura. Entonces, uno puede hacer todo, puede unir lo francés con lo alemán, con todo, en esta postura también de traba de unir visiones antagónicas para poder sacar un método distinto, nuevo. Ahora, no hay nada nuevo bajo el sol, es una pequeña vuelta de tuerca, una variación mínima que al final es una ilusión también, ¿no? Porque no somos un primer tigre, ya el libro negro está descubierto, ya sabemos eso. Pero todos tenemos la aspiración a aportar en algo. Y en ese tema del nacionalismo, el nacionalismo literario, es muy importante no quedarse con el país, sino que plantear lo que ya Darcy Ribeiro hablaba y lo que hemos visto también en clase, y que también lo toma Rama y Traba. Primero que esto no termina con el castellano, sino que tiene que extenderse a lo brasilero, a lo portugués, ¿no? Y tiene que extenderse también a lo francés y a lo caribeño, las áreas culturales, todo lo que generaron los antropólogos brasileños, Darcy Ribeiro sobre todo. Por eso Rama está tan contento cuando quiere sacar a todo trance el tema de Macunaíma, porque Macunaíma es nuestro monstruo latinoamericano, debiera ser absorbido por todos nosotros a través de Andrade, ¿no? Y de todo lo brasilero. Entonces, eh, hace tiempo que yo vengo trabajando los monstruos, también me gustan los monstruos. En este caso, Macunaíma, que es el espíritu no fuerte del Brasil, nos podría llevar a construir este entronque, este desplazamiento también. Entonces, me hace pensar, en el fondo, el disfrute de todo esto es que me hace pensar y no siempre uno está completamente segura en todas las cosas, ni tampoco tiene con qué conversar algunas cosas, unas conversa con Rodrigo, Tony, hemos conversado harto en literatura, y otras cosas como que las tiene que resolver también más sola. Entonces, también eso hay que ir viéndolo. Y bueno, de más ratito podemos hablar del exilio. Pero que ya me alargué mucho, Rodrigo ya hace rato quiere hablar. ¿Quiere hablar? Sí, bueno, también por un poco por osmosis, también me ha tocado conocer más a la Marta Traba. He leído algunas de las novelas, como también para poder ser parte de estas conversaciones con la Karina sobre la tesis. Y me tocó mm,
como especialmente Los laberintos insolados fue como una de las novelas que me llamó mucho la atención junto con América Latina. En, y son novelas súper fascinantes. América Latina por eh, la profundidad que tiene. No, no la leí entera, en realidad estuve como el primer capítulo, pero ya con eso ya uno se da una idea de un poco del trabajo que hace, del trabajo profundo que realiza Marta Traba, digamos, y el conocimiento que tiene también tanto de la literatura latinoamericana como universal, y como ella se entronca también en esta tradición, ¿no? de em, las reescrituras de la Odisea, las reescrituras de Homero. Entonces y justo yo había hecho una tesis anteriormente, cuando me tocó, o sea, muchos años atrás, hacer una tesis sobre Enrique Bernardo Núñez, el escritor venezolano que publicó una novelita, la Cubagua, ¿ya? En 1930, y ahí en ese momento me tocó tratar de demostrar que fue como una de las primeras novelas históricas eh, de la vanguardia, ¿no? La nueva novela histórica, digamos, un poco, ¿no? Que antecede en muchos años, aunque no tuvo una gran recepción en ese momento, a Yo el Supremo de Roa Bastos y todo lo que vino después. Y en eso también, ¿no? Utiliza el tema del viaje el, eh, la estructura mítica, ¿no? Del viaje del héroe, eh, y de una forma también muy creativa, muy imaginativa, eh, para, digamos, hacer una denuncia también de la explotación, eh, eh, digamos, ahí imbrica dos imperios, dos imperios, ¿no? digamos, estadounidense, americano y también el imperio español que han, ¿no? unidos en una suerte, en esa amalgama, en ese paralelismo que establece en forma muy, en forma muy adelantada. Por eso me llamó entonces, tenía ese background como para em, esto es lo que un poco lo que llevé, digamos, a mi lectura de Marta Traba. Y bueno, en los laberintos insolados, claro, yo la leí, digamos, me gustó mucho. Y, y claro, una novela, digamos, que cuenta la historia de un hombre, una persona, un hombre que, claro, vive, un colombiano que vive en una isla en una isla, digamos, como una Itaca, por ejemplo, en Colombia, en Manga, que es un barrio, digamos, eh, Cartagena. Cartagena. Cartagena, sí. Es un barrio donde hay mucho. Y él está como encerrado ahí. Por eso, digamos, el tema del. Y él no puede salir un poco. Es una historia que es como a nivel personal. No. En mucho nivel personal son como los desvaríos un poco internos, una cosa de parálisis existencial, como decíamos. Em, Eso a nivel como del relato, pero yo me cuestiono, me hago preguntas, digo, pero si quiero unirlo, digamos, a esa tradición crítica, ¿no? A esa visión crítica que tiene la Marta Traba, y me pregunto si no se puede leer también como una metáfora, aquí está poniendo, también, no sé si de transculturación, ¿no? Pero sí hay una suerte de que ella eh, en el lenguaje mismo de la novela, ¿no? En la estructura misma de la novela está codificando un poco, ¿no? A través de esta intelectualidad
con Homero, con Dante, con la cultura europea, ¿no? Está también eh, haciendo como una, perdón, una metáfora, una representación de, em, no sé si una pulsión, pulsión por la identidad latinoamericana, ¿no? Ay, ¿cómo decir? ¿Cómo decir? Sí, como que, a ver, ¿cómo es? O sea, el perenne conflicto de América Latina por buscar su identidad, ¿no? Eh, no sé, son algunas de cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Eh, y sobre todo también porque veo que hay en este caso hay como una sobrecodificación de la intelectualidad con los textos homéricos. Veo que está muy, es, hay como una deseo, digamos, o una postura, no, ¿cómo se dice? Una voluntad escritural por dejar ver la trama un poco, dejar entrever el tramado, es muy importante. Entonces yo creo que, porque está muy presente, muy, no, los códigos, digamos, los nombres, los títulos, los nombres de los personajes, eh, las etapas, digamos, uno va viendo. El primer capítulo se llama La partida, y siempre es y lo, y también es irónico, porque la partida es como, no puede partir. Es como todo es ya, cuando decide ya partir, está en ese momento, el personaje hace como un flashback y empieza a imaginarse como toda su vida, ¿no? Toda su vida en esa mansión, en ese palacio lleno de adornos, lleno de mm, muebles que no se pueden romper, no pueden moverse del lugar, con una madre eh, Tiránica. claro, tiránica, pero también ausente, o una madre que no sale al sol y que tiene que como una vampira, ¿no? Porque que tiene la tez blanca y se llama Laura, ¿no? Y entonces siempre hay un deseo, pero un deseo que es un deseo incumplido, un deseo y un retroceso, hasta que llega la, esta niña que es la que se convierte como en la novia, también se llama Laura, igual que la madre, y es como viene un aire fresco, ¿no? También esta imagen del barco, de esta cama, del baldaquino, Mm. ¿no? Y que trata de transformarse en un barco en la imaginación, pero tampoco fracasa hasta que llega ella. Pero no, también tenemos que eh, también esa Laura se desvirtúa, esa nueva Laura se convierte como también en una continuación de la madre, Madre. ¿no? Y no sé por qué, o sea, La por doble. qué, claro, por qué este antihéroe, eso es lo que me llama la atención, como esta persona que está ahí, ¿no? Y ya quiere salir y ya, al final sale y se encuentra con Tracy, y que es un doble también, porque esa es otra cosa, porque Tracy en realidad es una apócope, una de Tris, que es de Beatriz, la Beatriz de Dante, pero a la vez también es una Circe. Eso tienen esas dos cosas como contradictorias. Entonces también hay una fusión interesante. Bueno, ahí, ahí voy más o menos. Entonces no sé cuánto. eh, Claro, entonces ahí ponemos cómo hacer la ligación, cómo hacer la ligación de la novela, la historia, ¿no? Su discurso y también, ¿no? Ahora, ok, cómo también como eh, hacer la imbricación, ¿no? O sea, hacer la ligación con la, la crítica, con los conceptos críticos de arte, claro, como cultura de la resistencia, como, ¿no? De la escritura diferente, etcétera. Eso es como mi... Y ahí nos sirve harto las tesis doctorales también de Rivafort, por ejemplo, un teórico que sustentó o viene sustentando la homerización de la literatura, viene trabajando la homerización de la literatura cada cierto tiempo. Y bueno, tuvimos que, en el fondo también, uno tuve que repasar nuevamente Homero, y toda la tradición universal y toda la tradición ahí de los griegos, qué sé yo.
pero sobre todo a Homero y la Odisea, porque, claro, aquí, como dices tú, muestra mucho las costuras. Y en el fondo lo tiramos por el existencialismo y claro, eso es lo que cuesta más por la relación de toda esa lectura literaria con el entronque de la crítica de arte. Entonces, ahí uno tiene que ir aprendiendo a hilvanar, pero además poniéndole lo existencial, que me parece súper interesante porque ya no sería el expresionismo de Leia, que está en la primera novela de las ceremonias del verano, porque aquí es un él. Entonces, y es la segunda novela de Marta Traba, que es Los laberintos insolados. Y marca mucho ese tema de lo insolado, o sea, se trabaja mucho, sobre todo porque el Caribe también, todo lo que implica que nosotros nunca vamos a tener, nunca vamos a tener esa sensación que Bueno, es estamos medio caminar, insolados que, ahora. pero nunca vamos a tener eso de Bogotá que te pega en la piel y pareciera que te abriera como el hielo. Y el sol, eso como que de repente sale el sol y te agarra, ¿no? No lo tenemos acá a pesar de que nos podemos estar muriendo, Mm, ¿me entiendes? Ay, quiero hablar, Fernando. No, ok. simplemente quería eh, decir que me pareció fantástica la lectura de Rodrigo, bellísima, y quería resaltar un par de cositas ahí, relanzando un poco hacia Karina también. La primera es la importancia del desarraigo y del viaje, porque efectivamente pues toda la búsqueda homérica ahí es cómo el viaje va transformando a las personas y cómo las Claro. personas surgen a pesar de su desarraigo. Y eso fue fundamental para Marta. Marta fue una persona que anduvo por toda América Latina y esos viajes latinoamericanos fueron realmente determinantes en su personalidad y lo mismo Rama. Entonces ellos también se conectan por esa línea del desarraigo que motiva a la creatividad. Entonces eso por un lado. Entonces, y preguntaría a Karina si esa característica de Rama y Traba tal vez es una de sus fortalezas, el hecho de haber tenido que viajar tanto produjo para ellos distanciamientos claves y esos distanciamientos son fundamentales para la crítica. Cuando no tiene suficiente distancia, la crítica alcanza un nivel de altura más alto, me parece. Y el otro punto muy interesante es el de la explicitación de la trama. Efectivamente, correspondiendo a lo que decía Karina, es clave la lectura directa de los textos. Entonces aquí la combinación de la trama latinoamericana con la trama homérica mezcladas en un mismo objeto es algo muy típico de lo que ellos están intentando hacer y que corresponde a esta situación de textos encontrados que se deben leer directamente. Y ahí también me impresionó el hecho de que finalmente Auerbach tuviera ese papel como tan iluminante para ti, Karina, porque tal vez lo saben, Auerbach escribió Mimesis en un exilio en Turquía sin ningún tipo sin ningún tipo de biblioteca ni nada, lo hizo todo en memoria, De cosa memoria. que es absolutamente increíble y extraordinaria. Realmente, gracias No a él, de tenía alguna nada. manera, ¿perdón? No tenía Sí, nada, pues no tenía no, libros, no, no tenía. no tenía nada, entonces esa especie de incrustar el texto dentro de sí mismo se Sí, nota dentro de la crítica que produce, ¿no? También eso corresponde un poco a esa cosa fantástica que encontró Karina del diálogo directo entre la crítica de arte y la novelística. Es impresionante cómo en Auerbach eso sucede por circunstancias extrañas que tienen que ver justamente con el exilio también. sí, sí, estaba pensando, claro, en el despojo. En el despojo, él en este libro coloca en el centro la historia, como historiador también, ¿no? Y se plantea uno de los conceptos claves para la literatura como es la mímesis, y logra con esa lectura directa eh, darle una vuelta, porque al final la historia, nosotros que no somos geniales, nos agarramos mucho de estos libros como prótesis.
pero él lo tenía prácticamente incorporado, entonces permite, por ejemplo, que salga algo sin pie de página, sin tanto criterio de autoridad, hace una lectura muy buena de la Virginia Woolf, y eso también a mí me permite, porque me permite reflexionar las diferencias también entre la Virginia Woolf y los textos de Marta Traba. Entonces, claro, te permite todo el rato eh, estar pensando ese tipo de cosas. Y en el caso del exilio, eso es lo que quería responderle también a la Mari, que en el fondo ellos nunca optaron por el exilio, pues, o sea, fueron echados de distintos países, etcétera, por distintas necesidades, por también ser fieles a sus convicciones. eh, Trataban de armar una estabilidad. Por ahí leí que había tenido como 40 casas, y pienso también, por ejemplo, en el papá de Rodrigo, que también salieron al exilio, que él siempre habla de que tuvo 37 casas, y me dan vuelta esos números. Y digo, uy, que tantas casas en distintas partes del mundo. Entonces, eso permite también que ellos vayan de país en país, y claro, se potencian los dos también en los últimos 20 años antes de morir en este accidente, y permite también que el exilio sea algo natural para ellos, como su estado de alguna manera, un autoexilio también, porque debe ser terrible. Imagínense, lo mismo hablamos con Tony también, llegar a otro país, armando de nuevo las casas, las cosas, ¿no? Generando un hábitat en relación al trabajo, no siendo fácil, porque por ejemplo piensen en Venezuela. Venezuela se resiste también al proyecto de la Biblioteca Ayacucho, justamente por ese nacionalismo. No entiende muy bien por qué Rama peleaba tanto por los brasileros, por ejemplo. Entonces, Venezuela, si uno va, incluso cuando fui a Venezuela, estuve en El Perro y la Rana y todo, ahí había una crítica todavía a este proyecto. Entonces, y por otro lado, también dándose cuenta a otras personas que se habían equivocado los venezolanos por nunca valorar ese proyecto. Pareciera que los proyectos fundamentales los tiene que venir a hacer como otro de afuera, para mirar también el país o la cultura y generar memorias culturales más que el proyecto nacional. Entonces, porque tampoco queremos aportar a eso, porque si no quedaríamos justamente como ese el del laberinto isolado nuevamente en una isla. Entonces, el tema es cómo sacamos provecho de lo que tenemos en el país, pero también armando esos puentes con otros lados. Hay dos novelas principalmente: En cualquier lugar y Conversaciones al Sur. Yo tomé En cualquier lugar, aunque el exilio está cruzando todas, pero En cualquier lugar es fenomenal porque justamente, pues, en el fondo ella coloca en un lugar europeo un estacionamiento que uno no sabe muy bien también qué es lo que es y dónde está. En cualquier lugar coloca ese exilio que es fundamental, y ahí coloca los principales personajes, ¿no? Todo lo que es la construcción de una comunidad en el exilio, con todo lo que las peculiaridades, o sea, los traidores, los que fueron torturadores, o los que de alguna manera están traumados, los que ya vienen torturados. Ahí coloca todos los estereotipos En cualquier lugar a dar vuelta en estos personajes, 8 o 9 personajes que van rotando también, porque al final son voces evanescentes, pero al final igual se van concretando. Y lo que me gusta En cualquier lugar es que sumerge la historia, eh, para realmente siempre estar hablando del exilio, de ese exilio terrible que es ubicuo, que está en cualquier lugar, como un diablo, ¿no? Como es ubicuo, ¿no? Y está en todas partes. Sin embargo, no renuncia a la historia, siempre la va agarrando, ¿no? Que de repente uno podría decir, en Severo Sarduy, por ejemplo, se renuncia en un momento a la historia. Hay un barroco también que renuncia a la historia, y ahí uno se pierde como en de dónde son los cantantes. Es más leve esa historia, está más en el fondo.
Sin embargo, ella siempre está retomando la construcción de personajes, como lo hacían los rusos también, y de una manera memorable, ¿no? Entonces tú te empezás a quedar, porque claro, uno de los protagonistas también lee a Auden, y me puse a leer el arte de leer de Auden, que lo tengo por ahí, y claro, solamente la poesía de Auden uno le da cuenta y dice, ¿cómo puede estar, en- cómo puede estar a ver un personaje que esté leyendo a Auden en este momento, ¿no? Mm. O sea, estamos hablando se publicó póstumamente por lo que he leído por digamos, este tema de Gustavo, que lo manda Elena Poniatowska y pueden sacar en cualquier lugar. Y sin embargo, ya estaba en el 84 que se publica, si ella lo está construyendo, ya queda construida, menos mal que queda construida, porque hay obras originales que con el accidente también se perdieron, no a ellos, pero sí al poeta mexicano, ¿no? Eh, no lo tenían sustentado. Sin embargo, queda ese en cualquier lugar ahí, terminado y puede ser editado. Entonces, cuando tú ves que sin complejo se puede leer un poeta de cualquier lado del mundo, ahí también te enseña eso, también te da una lección de no tener ese complejo a ningún corpus y justamente, bueno, me detuve mucho en la lectura de poesía de algunos personajes y lo que influye esa lectura de poesía en esta historia que van bamboleando ahí en cualquier lugar. Es muy difícil de agarrar porque está todo el tiempo, no es distinta a los laberintos insolados, porque ahí él lleva todo y se va encontrando con personajes arquetípicos que uno puede ir leyendo en esa trama, en esa homerización del que habla Rivafuerte. Pero en esto, en cualquier lugar, está mucho más evanescente. Entonces, agarrarla por distintos lados y eso fue el principal desafío, cómo agarrar. Y en el caso de América Latina, que claro, como dice Rodrigo, en el primer capítulo uno ya se da una idea, eh, pasa como por 4 o 5 países. Entonces también uno entra a la historia de Puerto Rico, uno va visitando distintos países y eso también te genera el desvío constante de que tienes que manejar la historia, manejar las crónicas de ciertos países, porque ella nunca renuncia. eh, Parte con una crónica de Indias, además, que es el texto del que más ocupé en la América Latina, y ahí entronca con la tradición de las crónicas prehispánicas también. Entonces ahí uno Ujú. se puede hasta perder. Eh, Di la vuelta larga en América Latina porque justamente es como la suma un poco de toda su literatura. Entonces ya eso me absorbió harto tiempo. Y, y claro, ahí se necesita visitar cada cultura y cada país. Entonces Puerto Rico para mí también, ellos estuvieron ahí y construyeron todo un tema y tiene unos textos súper buenos de arte de allá. Entonces también ahí se puede ir haciendo hilvanando cada país con su historia, con la crítica de arte que ella construye en ese país también, con la crítica de arte que sale más o menos en el tiempo del 79 que se publica en América Latina. Entonces, todo eso, todo ese enlace, es también muy interesante porque significa, incluso no lo he terminado, porque significa reconocer la crónica modernista, todo lo que hizo Rama también, lo que se construyó desde la Biblioteca Ayacucho. También significa reconocer todo lo que hicieron los argentinos, todo lo que hizo Martí, por ejemplo, y como María Moreno, por ejemplo, en Argentina señala que ella es continuadora de esa crónica modernista. Entonces, significa entrar con las puertas de entrada, cada novela implica entrar a las puertas de entrada de la literatura latinoamericana o de la literatura universal. Entonces, se plantean grandes desafíos
porque uno va abriendo, va abriendo, va abriendo esto y se da cuenta de todo lo ignorante que es. Frente a la cultura brasilera nomás hay una ignorancia terrible y también frente a todo el concepto de la crónica, por ejemplo. También, o sea, hablar de crónica ahora para mí significa un respeto también, porque significa, yo sabía muy poco de la crónica y significa reconocer también que hay que ir, que hay que analizarlo mucho más. Para hacer el deslinde entre la crónica modernista y América Latina, que ella le pone crónica. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una crónica modernista y pienso en María Moreno, por ejemplo, que construye ahora como escritora actual desde el periodismo y todo, porque también esto tiene una tradición de prensa. O sea, estas personas construyeron todo a través de la prensa, en una tradición de prensa, con periodistas y con gente que editó, que fue capaz de llevar adelante proyectos, digamos, importantes como todo lo que significó el Semana, la Nueva Prensa, eh, para oponerse a periódicos, creo que era El Espectador, ¿no? Y como acá nosotros nos pondríamos al Mercurio. Entonces, son grandes empresas de prensa donde las personas igual escribían columnas, que es súper interesante porque los argentinos tienen eso, cómo construir una columna todas las semanas de algo, ¿no? Ojalá nosotros tuviéramos también esa obligación porque eso significaría también estar todo el rato construyendo con esa espada de Damocles ahí de que va a salir el diario, va a salir el semanario, etcétera. Y ellos tuvieron esa posibilidad de influir políticamente, fluir, establecer un intelectual público, que eso también se terminó en los 80 cuando viene la decadencia del crítico a nivel latinoamericano muy fuerte y yo creo que es cuando entra el neoliberalismo en Chile y el posmodernismo a nivel internacional. Mira, Karina, un comentario y un par de datos antes de que siga Claudia, que veo que tiene la mano levantada. Soy muy breve, un segundito simplemente para resaltar la importancia que tú decías ahorita de la acción cultural de ambos, ¿no? Rama y Traba como grandes actores culturales, cosa que no necesariamente sucede hoy en día. Hoy en día, pues los críticos no tienen esa amplitud o esa visión de dedicarse realmente a la sociedad de una manera plena y ellos lo hacían a través de sus columnas de prensa, como indicas, pero también a través de sus grandes proyectos como la Biblioteca de Ayacucho o los museos de arte moderno, que nos preguntaban si Marta había fundado el Museo de Arte Moderno en Colombia. Sí, efectivamente, y tuvo una enorme influencia en el desarrollo del arte latinoamericano y colombiano en esa parte de acción cultural. Y los dos datos que tengo es que ahorita hay un grupo de chicas en Puerto Rico que están retomando todos los escritos que hizo Marta sobre el arte puertorriqueño y eso está por salir pronto. Y el otro dato es que veo que nos está acompañando ahorita Patricia Salamea, que es mi hermana. Patricia es historiadora del arte, ahorita está visitando en París. Y Patricia está también muy influenciada por Marta en muchos aspectos y está terminando de editar un libro muy, muy interesante que te va a gustar mucho, Karina, que son las cartas entre Marta Traba y José Luis Cuevas. Son ¡Qué una bueno! belleza de cartas. De pronto Patricia les puede contar un poquitico ahorita más adelante. Simplemente quería comentar eso. Perdón, Claudia, por entrometerme. No, no, ningún problema. Justamente se relaciona con lo que mencionabas, porque entendí al principio que Karina mencionaba que había poca difusión de la obra de Marta Traba y justamente preguntaba si hay algunos proyectos para replantear la obra, difundirla nuevamente, y pues es la respuesta que tenías con lo que mencionabas de las chicas de Puerto Rico y lo de Patricia Salamea, así que les cedo justamente era eso Sí, lo qué que quería preguntar. bueno. Sí, hola Patricia, qué bueno. Hola, encantada. Perdonen unirme un poco tarde, pero por la diferencia horaria, hasta hace poco pude llegar a la casa. Pues les cuento brevemente, ya que Fernando les contó la primicia, pues son
cartas, una correspondencia que pues teníamos en la familia, que tenían Fernando y Gustavo, del lado, digamos, de Marta, ¿no? Las cartas que le envió a ella Cuevas a lo largo, pues, desde el año 63, pero realmente las cartas que tenemos son de los años 70, son alrededor de 20 cartas, en realidad hay muchas más, pero la otra mitad están en el archivo de Cuevas, es decir, el lado de Marta. Y también algunas adicionales, pues que no tenemos, lo que ha sido muy bonito, pues de este proyecto, además de conocerlos a ellos e imaginarse esa cercanía, ¿no? A forma de espejo Mm, prácticamente, en muchos sentidos. Es también un lente, pues, digamos, al mundo del arte de la época. Además están acompañadas las cartas, como tantas otras que hacía Cuevas, por sus dibujos. Parte de lo que pues hemos venido haciendo es también analizando esos dibujos en relación con lo que aparece en los escritos, y pues realmente pues ha sido muy interesante, muy bonito, y bueno, también ha sido un poco alrededor de una ciudad, pues que es la ciudad de París, donde Marta pues vivió sus últimos meses, y es justamente desde esa ciudad que Cuevas a su vez le está escribiendo en los años 70. Entonces también hay pues como unas conexiones a través de lugares. Pues bueno, espero que podamos imagínate. mostrarles esto dentro de no mucho tiempo. Qué bueno. Qué bueno, porque se había rescatado siempre las cartas, por ejemplo, de Rama a Cándido, ¿no? A Gutiérrez llegar todo, y faltaba esta parte de las cartas que era fundamental también, porque tiene que haberle escrito a otras personas, aparte de Cuevas, ¿no? Tiene que haber tenido un tema epistolar fuerte, porque en algunos momentos como que, o sea, en el diario de Rama se refiere a este intercambio fuerte de cartas. Fernando, estás sin micrófono, pero me imagino que vas a contar algo de eso. Estás sin Ah, micrófono. ¿Te muteaste? Dame agua. Gracias. No, que la correspondencia de Marta está lejos de estar establecida y organizada. Aquí lo que ha hecho Patricia es estudiar las cartas de Cuevas a Marta, Ah, ya. con todos sus dibujos que son espectaculares. Lo otro al revés, no, lo otro está completamente por hacerse. Y en cambio, no sé, Karina, también si sabes, porque hace no más que 2 semanas salió la correspondencia de Rama publicada en Montevideo. Hicieron un Ah, volumen bien grande de 700 páginas sobre toda la correspondencia de Rama a lo ah, largo y de toda como la la vida. completa. La Ah, qué bueno. correspondencia completa de Rama acabó de salir en Montevideo hace un par de semanas. Entonces eso también va a ser bastante impactante para los estudios latinoamericanos ahí, porque está toda su correspondencia desde a lo largo de 30 años, y ahí se ve fantásticamente el proyecto. Algo similar habría que hacer con Marta en algún momento, Contraba, claro, con Marta, pero sí. eso por Sí. ahora sí está completamente en vacío por el momento. Claro, porque es harta pega también, me imagino, de transcripción. Pero lo interesante también lo que cuenta Patricia es la relación con los dibujos de Cuevas, porque además ellos se llevaban súper bien en eso, y siempre hubo un intercambio muy fuerte, y se nota en los cuatro monstruos también cardenales, pues ya. Y después también toda esa visión que también de alguna forma pareciera que encontraron, eh, alguien dice por ahí como un crítico natural, ¿no? Como que Cuevas también encuentra ahí su crítica natural. ujú, sí. Así que eso va a ser súper interesante. Cuando lo saquen, Patricia, yo intenté verte allá a través de Francia Goenaga. Cuando fui, tuve una pasantía de investigación. Ok. Traté de verte en Bogotá. Yo viajé, ¿cuándo, Fernando? El 2019, parece, en la pasantía de investigación, pero no Eso, pudimos coincidir. No sí. pudimos. Francia intentó, bueno, me presentó a Fernando, y también la idea era acercarme a ti, pero no, ahí no pudimos coincidir. Bueno, pues Así que espero para que que este mantengamos, sea la ocasión, sí. sí, para que siga la conversación en algún momento y podamos
podamos intercambiar más cosas. Y esto va a ser súper importante también esta reunión, porque al final también incide mucho en la tesis doctoral, también es en parte de ese archivo y va a ser importante también el poder hacer la transferencia también de todo lo que hemos ido haciendo entre todos. Sí, Sí. Patricia, tal vez como llegaste tarde, estábamos básicamente celebrando la finalización de la tesis doctoral de Karina sobre Marta, una tesis doctoral bastante amplia sobre las conexiones entre la novelística y la crítica literaria en Marta. Entonces eso está por terminarse pronto y posiblemente publicarse el año entrante. Genial, felicitaciones. También me encantará leerla. Sí, espero estar a la altura de todo lo que me da nervios, pero espero, claro, porque uno después está en proceso de que el borrador final, la reescritura y todo eso y las conclusiones un poco. Así que sí, pues ilusionada en ya poder defender, ojalá en enero, máximo marzo, y, y terminar son más o menos unos 4 años, que ya he estado con mayor o menor. Y antes estuve en rama, pues tuve también como 3 años. Así que de cada uno ahí hay una tesis. También son esas cosas pendientes que hay que dándolos vuelta y poder publicarlos para que lleguen a más personas y podamos leerlos. Así que ahí pues la idea es poder seguir en contacto. Y qué bueno que te sumaste. Y lo otro también quería hablar con Jennifer, no sé si puede conectar. Jenny, ella es artista colombiana también, pero de Medellín. Y conversamos hace poco sobre el tema de Marta Traba. No sé si quieres comentar algo al respecto. Estaba leyendo, pero más que leyendo, realmente estaba escuchando, porque eh, igual es muy diferente pues, la visión que se tiene de un artista a la parte pues, literaria. Si quería saber, era más que todo, era una pregunta, más que comentar, porque creo que yo aquí estoy desaprendiendo. Si quisiera saber o sea, cómo lo ves ahora, el hecho de estudiar a Marta Traba, y ahorita comentabas que era como anacrónico, pero cómo ves eso ahora? O sea, cómo ya ves manifiesto todo eso de Marta Traba ahora, y tú más en el tema que tú vienes desde la literatura. O sea, tú Sí. vas al arte y vuelves otra vez a la literatura. ¿Cómo es ese viaje? O sea, ¿qué te deja eso ahora, ese viaje? Porque Sí, no, bueno, no en el arte, que es lo claro, que normalmente uno aprende, ¿sí? Sino claro, que sí, eso me interesa. claro, me permite darme cuenta que me equivoqué de doctorado, porque no debía entrar nunca a un doctorado de estudios culturales. Yo siempre quise entrar a un doctorado de estudios latinoamericanos en la Chile y bueno, con el trabajo de Ángel Rama, no quedé en la entrevista, grinó rojo y no alcancé los puntos para quedar ahí. Y, y en el fondo de estudios culturales me había llamado mucho la atención, pero también me enfrento a un tema que todo lo posmoderno de repente le falta cierta consistencia y como nosotros tenemos siempre una modernidad periférica, dice Lazaro, una modernidad inconclusa, Alvarado, bueno, uno tiene una situación conflictiva con el tema de la modernidad. Entonces ahí me di cuenta de que no estamos completamente eh, no tenemos completamente esos conocimientos como lo que dices tú para poder señalar el tema de lo moderno. Y justamente Marta Traba es una de las personas que se dedica a este tema conceptualmente y después también llevándolo al Museo de Arte Moderno. Eh, y claro, yo estoy muy influenciada también por toda esa crítica de la ilustración, la crítica academicista también a la modernización y de alguna manera también esos metarrelatos que se caen y todo eso, ¿no?
Entonces me di cuenta de que para eso tenía que sacarme un poco esos prejuicios porque no iba a poder entender cómo estaba pensando esa generación crítica. Tengo una admiración enorme por esa generación del 45, la uruguaya y la argentina y todo eso. Entonces tuve como que deshacerme del doctorado un poco. Y me quedé con el tutor nomás porque él es un especialista en rama y entonces viene sacando muchas cosas de rama también y todo eso, y con lo que yo sentía que era más afín, y lo demás lo empecé como a desechar. Inclusive me ha costado integrar las críticas a la modernidad. Y ahí me he dado cuenta que a lo más soy moderna, pero no podría decir que soy parte de esa hegemonía, de esa posmodernidad. Porque en algún momento yo sentí que me daba libertad, pero esa libertad en algún momento la siento inconsistente. No estoy de acuerdo con el todo vale y todo eso. Entonces sí siento como que me puse en relación con algo anacrónico para ellos, pero como muy, que me hace mucho sentido a mí, que es el tema del valor artístico, eh, de ir a los conceptos y generar conceptos también y poder generar esta red conceptual que fuera consistente. Sí, esto es riguroso, entonces eh, me hace más sentido. Yo venía leyendo mucho a Lefebvre, ella ocupa la estructura del sentido de Lefebvre, la producción del espacio de Lefebvre, toda la construcción de Lefebvre, que fue incluso echado del Partido Comunista, de nuevo en la incidencia, en lo díscolo, en la polémica, me parece muy interesante. O sea, 6 libros que construye Lefebvre sobre el derecho a la ciudad no es menor. O sea, Lefebvre gatilla hasta ahora, hasta la constitución, hasta esa posible constitución que se rechazó, esa probable constitución que estuvimos a punto, ¿no? De aprobar y no se aprobó, digamos, en Chile. Pues habló de derecho a la ciudad bajo ese marco teórico. Entonces, y ella viene rescatando ese código general, esa estructura del sentido. Entonces, todo eso como que acá en la modernidad encuentro conceptos y acá es mucha arena movediza y falta de rigurosidad y falta de concepto. Y estos conceptos, de alguna manera, cuando tienen que escarbar un poco más, profundizar, tienen que ir al proyecto moderno. No logran independizarse porque tienen que ir allá. Entonces lo que yo dije, no, entonces vamos a los que realmente construyeron esto y que yo no he vivido y que cuando yo ya entré a la universidad y todo eso y después a los posgrados, nunca pude vivir. No, no, nunca en el fondo se me ha dejado ser moderna. Y yo creo que eso hace un intelectual, porque en el fondo no puedes construir con toda la hegemonía cultural o la hegemonía, lo dominante de ahora, si no tienes bien claro lo que pasó antes. Y por eso sirven mucho los historiadores, los filósofos, los antropólogos y todos los que hacen la mezcla de estas cosas, los entronques, entonces los desplazamientos. Y me parece que es muy consistente en lo moderno y es peligroso cuando el proyecto postmoderno desconoce esos proyectos modernos, me parece peligroso. Y eso también tiene que ver con la eliminación de los programas de artes visuales, lo señala Matías Marambio, que él trabaja acá en la Universidad de Chile, con el que me junté también, toda la parte visual, como crítica de arte a Marta Trump, que era distinto a lo que yo estaba planteando desde la novelística. Pero también quería conversar con él y las tesis de él, tiene ya 2 tesis importantes de lo intelectual y el campo también visual, como lo trabajó. Entonces, y él mismo señala que no ha sido rescatada en esa área en la misma Universidad de Chile y genera todo este rescate. Entonces, y mucho peor era en la literatura, dice, ¿no? Entonces, creo que es más que un rescate esto, es un reconocimiento eh, a algo lamentable, que son las lagunas estructurales de las mismas academias.
o cómo nosotros estamos siendo educados. Entonces, esa laguna, o sea, no puede ser que alguien que tiene 23 libros, como se dice, ¿no?, de crítica de arte, más 7 novelas, 2 libros de cuentos, un libro de poesía, no sea tratado ni en literatura o el mismo Matías Marambio, que es desde la área de las artes visuales, diga que no ha sido incorporada dentro de los programas como él piensa, ¿no? Y entonces tenga que recorrer ese camino prácticamente también solo. Entonces creo que se trata de pensar la ubicación de estos proyectos modernistas o modernos, por decir el arte moderno, porque también ahí hay un tema, y entonces quizás no me quede tiempo para la posmodernidad, porque la verdad es que estoy apenas con esto, estoy apenas como absorbiendo todo eso y las actualizaciones que a lo mejor sería bueno, o sea, ella siempre estimaba y todos estimaban. eh, Podía yo hacerlo, pero teniendo una laguna estructural de 30, 40 años. Entonces yo con Rama agarré una parte que era la crítica literaria, pero me faltaba esta otra parte, porque es como el otro boom, como algunos dicen, no es el boom, el post-boom, es otra forma, no es el boom, leído casi todo el boom, no es el boom. Otro boom, otra manera, otra forma en la novelística. Pudo haber sido un boom con esta cosa editorial, con esos contactos y todo eso. Sin embargo, eso se quedó y quizá a ella, imagínense, porque fue reconocida como crítica de arte, pero ahora está recién siendo recepcionada, y qué bueno que haya este trabajo ahí en Puerto Rico también, porque yo creo que Puerto Rico solo, cada uno de los países puede generar todo un proyecto de investigación. Entonces, esto es fascinante porque también es algo grande, como que eh, es más consistente, lo siento con más sentido. O sea, ahí en los entronques me resultan suficientes, quizás porque no tengo tampoco 20, 30 años. Quizás también que yo tengo una edad también en que a lo mejor también no me resulta no me siento tan cómoda en todo lo que se está planteando en el arte o en la poesía o en la novela. Ligado a la pregunta de Jennifer y a tus explicaciones, Karina, creo que hay un concepto bien importante aquí detrás que es la transmodernidad. La transmodernidad es una catalogación valiosa que propuso Rosa María Rodríguez Magda, una joven filósofa española a finales de los años 80, y que sirve muchísimo para entender el panorama latinoamericano, porque América Latina muy a menudo rompe los estrictos cánones temporales. Entonces, esta cosa de dividir en modernidad o posmodernidad o mundo clásico no funciona muy bien en América Latina, donde confluyen los tiempos simultáneamente de una manera muy interesante. Y esta transmodernidad está ligada a la idea de transculturación de Fernando Ortiz en los años 40. Entonces, este tránsito permanente latinoamericano parece ser algo bastante importante. Y mi hermana Patricia, por ejemplo, también está ligada a ese tipo de situaciones. Ella es una teórica y especialista en el renacimiento global, en las conexiones entre el renacimiento europeo y el renacimiento latinoamericano, y cómo estas cosas rompen de una manera muy interesante todas las fronteras. Esta parte bien latinoamericana creo que es valiosa y nos permite escapar de las rígidas canonizaciones. O sea, como tú eres especialmente interesada en la polémica, como debe ser, Karina, hay que polemizar contra las rígidas compartimentaciones. Y América Latina, creo yo, nos permite de una manera sistemática luchar contra esas divisiones. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, romper la rigidez que uno tiene dentro, por eso también uno se interesa por la lógica y en este caso del Renacimiento también me gustaría ver esos textos, Patricia, porque yo creo que en el fondo uno está peleando contra uno.
contra que el pensamiento de uno sea cada vez más creativo, más plástico, se mueva más. Y eso nos dio, digamos, el Renacimiento y de alguna manera igual todos los florecimientos culturales. Entonces, justamente en el exilio, en el despojo, pareciera que se generara toda esta inercia que inclusive estamos ahora viviendo en Chile en este tema, después del rechazo. Pareciera que debiera generarse algo que estuviera también uniendo más cosas, planteara más plasticidad y aboliera los dogmatismos. Yo el otro día le decía a Rodrigo que a mí no me da tanto como para la triada de Fernando. Yo creo que es súper interesante él que sea matemático, eso le permite, y a mí me ha gustado siempre la matemática, yo sabía que algo, algo tenía, ¿no? Y creo que cuando vi esta cosa de las antinomias, el libro, yo ahí también entendí cómo él oscilaba, ¿no? Pero iba también a un tercero, ¿no? La terceridad, el Peirce, todo eso. Pero lo entendía, pero no me da para la oscilación que hace Marta Traba, y es interesante cómo también ustedes, también como hijos, logran asumir esta oscilación, de este caso la mamá, el tutor, la gente que estaba alrededor también, porque yo creo que de alguna manera también está ese pulsión en los Alamea, y darle la otra vuelta de tuerca para ir a algo que amplía las cosas. Yo creo que eso ellos estarían muy contentos porque de alguna manera no terminaron todo en ello y generaron esa experiencia cultural más ampliada, ese, es- esa diseminación, entre comillas, esas visiones. Y yo creo que de alguna manera ahí se cumple todo eso, po, ¿no? Que de alguna manera, o sea, ellos querían, toda esa generación quería, no solamente Trave, Rama, sino que también incluyo los artistas, o sea, lo que señala Caballero, porque fui a ver los originales una y otra vez, lo que es interesante, eh, creo, yo soy investigadora de la Biblioteca de allá, no de acá, por ejemplo, es súper loco, ellos me tienen siempre, están atentos a lo que uno está, me preguntan las cosas, me mandan lo último a Marta Traba que ha salido. Entonces, ahí uno también entiende los proyectos culturales, lo importante de las bibliotecas públicas. Entonces, todo eso va ayudando a esas generaciones a cómo uno va haciendo la posta. Y eso me da esperanza en el fondo también de que muchos, no teniendo esa familia, sino que agarrando esta familia de otra manera, teniendo estos contactos, estas conversaciones, podamos lograr, podamos hacer otras cosas y podamos movernos más hacia romper esos dogmatismos y esa dicotomía. Creo, claro, es político, sí, es político, pero también es altamente estético, pues las dos cosas ahí van dialogando. A mí me da la oscilación. Espero morirme alcanzando esa terceridad. Creo que a Fernando le pasó algo con el Zoom. Me estaban diciendo aquí por un chat Ah, familiar, pero creo que nos oye, pero la cámara creo que ya no funciona. chuta. Sí, pero ahí Ah, está. por eso. Por eso estabas diciendo ahí, sí. Yo dije, chuta, dejemos algo, palo. Sí, desapareció, pero ahí vi que volvió a conectarse. No sé muy bien. A ver qué dicen acá. Ah, que ya, es que se les fue la luz, que ya volvió la luz. Entonces, bueno, ahí se está conectando otra vez. Mira, están ahí con cortes, quizás, a lo mejor que no hay lluvias allá Sí, lo que pasa es ¿había que estado yo no lloviendo? estoy, yo no estoy en Bogotá ahora, pero sí ha llovido un montón. ¿Y de dónde estás? Estoy en París. Está allá, dale Sí. saludos, saludos a la ciudad. Y qué bueno que te conectaste, porque al final eso sí que fue una sorpresa. Mm, Qué bueno, qué sí. bueno. Y que sigamos también en contacto. Yo no sé si alguien más tiene algo que decir, igual si quieren comentar algo para ya ir
de alguna manera cerrando este homenaje, que es como, no sé si alguna vez se habrá hecho en Chile, estamos haciendo en el sentido de, sé que se ha hecho en Colombia, en otras partes, pero no sé si en Chile. Y resulta que ellos estuvieron en Chile, Gustavo estuvo en Chile, Rama también tiene una relación muy fuerte con la literatura chilena. De hecho, mi profe, mi tutor sacó un texto en relación al teatro y a las columnas también de Rama. Entonces siempre ellos estuvieron relacionados con Chile. Bueno, y Gustavo también estuvo en Concepción y toda su visión política también que tiene que ver también mucho con lo que hemos ido integrando. Nosotros eh, también vamos colocando en nuestras tesis parte de todo el corpus teórico que ha hecho Concepción, de todo con la construcción que hizo Almir también, porque ha habido en los últimos 10 15 años se han ido sacando algunos libros de reconstrucción de esa historia y de la historia a nivel nacional. Así que cada vez que podemos también recuperamos esos teóricos de Concepción y se va a ir mezclando todo. Ya, pues si alguien quiere decir algo como para despedirse, Fernando, no sé, o Rudy, y yo creo que igual Ya hemos hecho un yo homenaje. quedé aquí sin señal, entonces básicamente me despido. Sí, no, pero menos mal que te pasó ahora, Fernando, porque queda poquito. Voy a mandar el texto para que ahí lo podamos compartir también a Fernando y ahí te lo puede hacer llegar, Patricia. Y gracias por Gracias. haber venido. Espero que siga nuestra conversación también. Y bueno, eso me da fuerza también para lo último que me queda de la tesis, darle también los agradecimientos a mi alumno de Guatemala. No sé, Rudy, si quieres aquí. Ah, Jennifer también se está despidiendo ahí de Medellín. Sí, Y que yo estén quiero, bien. Espérate, foto. pues antes, Y no sé, la antes de la foto, yo quisiera pues agradecerte ahí, Karina, por estos aportes. La verdad que para mí todo esto es un mundo totalmente nuevo. Todas estas referencias, digamos, de arte y literatura, pues son nuevas, no las conocía y para mí es sumamente importante acceder a esta, a estas nuevas visiones, ¿no? De que tienes no solamente la literatura y el arte, sino mostrar y tú con eso de algún modo estás mostrando que las diferentes artes dialogan entre sí, van dialogando y se van fusionando en algún momento del tiempo. Y nada, yo me quedo con todas estas referencias que has mencionado. Ya me toca en su momento pues investigar sobre estos personajes y ir accediendo a sus obras, a su vida, a su cotidianidad y todos esos elementos que de alguna manera también uno necesita para irse formando. Muchísimas gracias. claro, uno después de esto uno lanza estas cosas y después cada uno ahí las va investigando, pero lo importante es cómo recepcionar nuestros productos culturales, nuestras creaciones y aprender a quererlas y también entender que ellos asumieron sin complejo todos los otros cuerpos también y que también pudieron hacer dialogar sus mismos cuerpos. Entonces, bueno, eso es una tesis. Trata uno de hacer un aporte, pero en el fondo está basado en esa admiración, en ese gesto. Agradecerle a ustedes por estar con nosotros, a la familia, a Patricia, a Fernando. Nosotros ahí seguimos las conversaciones también con todos ustedes, porque de alguna manera esto no se puede perder y desearles que donde estén, en distintos lados del mundo, estén bien y no perdamos el contacto, que estén bien, que sacan adelante sus proyectos con todas sus cosas, que están los cuentistas, los poetas, la gente también de la teoría, que es súper importante. Así que me despido de ustedes, ya sacó las fotos, el Rodrigo anda sacando fotos. Y que estén súper bien. Muchas gracias. Un placer conocerlos a todos, mucho gusto.
Sí. Un placer. Noche. Adiós. Chao, chao, Fernando. Chao, muchos éxitos en la tesis, Karina. Te queremos mucho, Fernando. Lo mismo, todo el cariño del mundo. Chao, Chao. que estén bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.